a comenzar con este análisis. Me acompaña Iracema Ansúrez, que es restauradora e investigadora, y es que comprender el valor de cada una de estas mujeres cobra mayor sentido cuando entendemos el contexto histórico en el cual ellas estuvieron atacando. Entonces, vamos a platicar sobre este contexto, cómo era el deber ser de las mujeres en la época de Sor Juana Inés de la Cruz y también en la época de Margarita Maza Parada. Entonces, vamos a platicar, Iracema. ¿Qué es lo relevante? El tema de la mujer siempre ha sido como estigmatizado, a la mujer debe ser de esta manera, por supuesto también en eso estaban establecidas las oportunidades que tenían las mujeres en aquella época. ¿Cómo era ser mujer en la época de cada una y por qué razón son tan relevantes? Sí, pues por ejemplo en caso de Margarita Maza, que es el siglo XIX, pues la mujer estaba atenuada a su casa, a sus hijos, a atender a su esposo. Y más que nada, pues esa época se acostumbraba mucho a tener muchos hijos. Entonces hay diversos autores que hablan sobre que hay pobre de la mujer que sufría mucho, pero aún así tenía 12 hijos, 10 hijos, 20 hijos, ¿no? Y de esos pues se acostumbraba a que se murieran unos 6, 7 hijos y con que uno siguiera pues esta descendencia familiar ya era ganancia, ¿no? Entonces, pues en ese contexto, Margarita nunca estuvo pues en un lugar estático, justamente por las condiciones de la lucha revolucionaria que se encontraba en este momento entre conservadores y liberales, pues ella también era prófuga. Era víctima de una constante búsqueda de los conservadores a encarcelarla. De hecho, en esa época hubo como una búsqueda masiva de mujeres liberales en las que se apresaban y se torturaban enfrente de todo, se podría decir como en una plaza y todo para decir, este es el ejemplo de lo que no se debe hacer de una mujer. O sea, como cacería de brujas. Como cacería de brujas prácticamente. Entonces, pues en este contexto Margarita huyó estando embarazada de gemelos, por ejemplo, cuando fue el destierro de Santa Ana Benito Juárez, ella estaba embarazada de gemelos, tenía 6 hijos. Y a partir de ese momento pues empezó a huir de los conservadores, empezó a mantener a su familia y aparte empezó a mandarle dinero a Benito Juárez para que siguiera adelante. Entonces prácticamente ella era la cabeza de la familia, ella era una luchadora incansable, una representante femenina de los valores de la República, de la independencia y aparte pues marcaba sus valores y sus ideales en cartas. Y todas esas cartas quedan como testigo de lo que ella representaba, lo que ella quería que fuera este país y lo que ella luchaba. Y justamente por todos estos valores y todos los actos que ella hizo, como por ejemplo convocar a mujeres a que se organizaran para ayudar a las víctimas de la guerra, a las familiares víctimas de la guerra, pues se volvió como la madre del pueblo, ¿no? Otra mujer que también estableció una gran relación epistolar y sobre ello venía también la filosofía, pues Sor Juana. ¿Qué me dices de la época que le tocó vivir? Porque pues inclusive también era más complicado el tema del estudio, evidentemente no había posibilidades para las mujeres para que pudieran acceder a ello. Ya platicábamos sobre esta carta que le hace Manuel Fernández de Santa Cruz, el obispo de Puebla, de ¿por qué las mujeres tenían que estar estudiando, no? Claro que sí. Pues justamente como habías mencionado, pues en el siglo XVII estas mujeres tenían de dos, o se casaban o eran religiosas. Pero Sor Juana se volvió religiosa y justamente siguió sus conocimientos. Tuvo una infancia diferente, se podría decir, porque estuvo justamente en la hacienda Panoaya, entonces estuvo como que fuera de este contexto de la mujer solamente tiene que aprender ciertas cosas. Tuvo acceso a la biblioteca de su abuelo y de ahí tuvo acceso a todos los libros, ¿no? Y tuvo agarró ese gusto por el conocimiento y ya más adelante que decidió meterse al convento, pues siguió con su educación, estudió física, química, matemáticas, entonces pues fue más allá de otras personas, ¿no? Se volvió muy amiga de los marqueses de esa época y justamente pues los visitaba bastante y escribía poemas para ellos y escribía sonetos y escribía varias cosas. Entonces, pues como que viendo más atrás los hechos, cuando escribe la respuesta al obispo de Puebla, pues ella dice, pues sí, es que el conocimiento es necesario para todos, para las mujeres igual, y aparte lo sabemos aprovechar, ¿no? Es muy provechoso para nosotras. Entonces, en este referente, pues ella marca un punto clave para la mujer en el que, oigan, también nosotras podemos estudiar, ¿no? Y también este conocimiento que nosotras tenemos lo sabemos aplicar y siento que es como una mujer revolucionaria de su época en el mismo momento
en el que ella hace hincapié de que las mujeres tenemos derecho a estudiar y por qué no estudiar, ¿no? Y ahorita es muy fácil decir, pues a qué universidad te quieres ir, ¿no? O, yo quiero, bueno, todavía hay ciertas cosas, pero, yo quiero tal carrera, pero en ese momento no. Entonces, siento que marcar eso y luchar porque yo voy a estudiar y véanme qué hago con este conocimiento, es como marcar una pauta y un inicio a dar pie a algo. Exactamente. Ahora ya que conocimos la historia y por qué estas mujeres fueron tan relevantes en su época, vamos con el tema de la resolución formal de la obra, que es lo que ustedes podrán ver en cada una de estas esculturas. Y para ello me acompaña Regina Gazzi, licenciada en Artes Visuales, y vamos a platicar sobre estos temas escultóricos y lo que ustedes pueden ver. Y a lo largo de esta pequeña entrevista que voy a tener con ella, ustedes podrán ver estos elementos de las grabaciones que les estamos haciendo en este momento. Pues Regina, platícame, resolución formal de la obra. Ya teníamos los elementos históricos. Sí. ¿Qué tenían que ponerle para darle como esta personalidad y qué es lo que podemos ver en estas esculturas? Pues platicando con las compañeras, siempre buscando estas soluciones. Quisimos enfocarnos en Margarita específicamente en un retrato, hacer un retrato de ella. La propuesta con ella fue esta, precisamente para destacar como los elementos que se conocen, ¿no? Comentaba que de fotografías de Margarita hay muchas, no hay muchas, hay 5, 4, pero hay referencia visual, o sea, es difícil salirse de eso, ¿no? Salirse de lo que sí conocemos. Entonces, con ella queríamos respetar esta propuesta de que fuera un retrato, pero no un retrato como inmóvil, ¿no? El clásico retrato de estas poses de la época, por el tipo de fotografía, muy rígida la figura, ¿no? Sí hay limitaciones, como te comentaba, acerca del formato básico de la obra, que ya es el pedestal. Entonces, por ejemplo, en el caso del vestido, no podíamos poner un vestido ampón de la época porque sobresaldría, ¿no? Totalmente. Y lo importante no es el vestido en sí, sino la mujer que lo está portando. Entonces queríamos llamar justo la atención a eso, a esos elementos de esta mujer que no está estática viendo a la cámara del fotógrafo, sino que está en un espacio abierto, que tiene una mirada que va hacia un lado, que en una de las manos lleva una de estas cartas que ella escribía, con una cierta fuerza también en ella, en sus manos, una expresión más allá de lo natural incluso, pero que fue hecha de esa manera para darle pues este acento artístico, ¿no? de la pieza, no que fuera algo clásico que aquí se ha visto, ¿no? en las demás obras. Entonces, por ejemplo, una de las manos pues está levantando un poco el vestido, y como en señal de que se va a mover, ¿no? Una mujer que trae un vestido de ese tipo difícilmente se va a mover sin levantarlo un poco para poder mover los pies. Entonces, todos estos elementos se discutieron y dijimos, bueno, hay que se exprese a través de sus manos, que se exprese a través de la posición del cuerpo con respecto a su mirada, al rostro. Y esta es la resolución formal que le estamos dando, ¿no? O sea, sí un retrato, pero un retrato en el que se vean estos elementos que ya habíamos retomado de la historia, incluso el dije que lleva puesto, sí un vestido de la época, pero también con un diseño propio, digámoslo, ¿no? Que no fuera así fidedigno para que no hubiera como, es que no, ella no usó este vestido, no se trata de eso, ¿no? Se trata más de cómo lo lleva puesto, de qué postura tiene y de cómo existe este dinamismo con el espacio que también la iba a rodear, ¿no? Ahora, en el caso de Sor Juana, también tenemos otra. Con Sor Juana tenemos una propuesta totalmente diferente porque no nos quisimos ir a las clásicas Sor Juanas que hay aquí en México, ¿no? Que que está en una pose icónica, vamos a decir, como de estar casi en un trono. Está en una sola pieza, en una especie de monolito, ¿no? Casi un tótem ahí puesto junto con todos los elementos fusionados a la figura
de Sor Juana, ¿no? Incluso no se distingue que sea una mujer, es como un ser neutro, andrógino, podríamos decir, en sus rasgos físicos, y en los cuales solo se destaca esta monumentalidad de ella, pero no se ven esas otras cosas que queríamos demostrar con ella, ¿no? Justo la figura femenina que hay debajo del hábito, ¿no? En una posición poco común, está caminando, ¿no? Yéndonos un poquito como a las esculturas renacentistas, barrocas, ¿no? En donde el movimiento de la pieza le da ese dinamismo y esa vitalidad y deja de ser un objeto rígido, ¿no? Entonces, con ella existen todos estos elementos y los hicimos totalmente así puntuales y específicamente para ella, porque no existe una fotografía de la época, no había fotografía en esa época. Existen pinturas, existen retratos de su época, incluso de años posteriores, en las que se ve la representación de ella, pero a través del ojo del artista, ¿no? Y no podíamos estar repitiendo y haciendo un retrato del retrato de otra época, ¿no? Queríamos justo hacer un retrato muy propio, a lo mejor muy actualizado, a lo mejor un poco fuera de esos esquemas, porque se volvió pues ya un arquetipo esta mujer, como lo mencionabas antes. Entonces es pues salirnos un poquito de eso y proponerla de esta otra manera en la que también se viera envuelta de este espacio, ¿no? Y no solo como una escultura rígida colocada en medio de un lugar que siempre está en movimiento. Claro, resaltar su esencia finalmente, que es lo que la hizo brillar en su momento y posterior a ello. Después de platicar sobre la historia, el contexto en el cual estas mujeres actuaron, todo lo que tuvieron que sortear para llegar a ser las mujeres que fueron y los elementos que ya consideramos como parte de los íconos que están presentes en estas esculturas, pues sin duda podemos saber que estas esculturas que podemos ver en el Paseo de las Heroínas, aquí en Paseo de la Reforma, pues van a llamar al diálogo. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma las estamos mirando desde otra perspectiva, mucho más dinámica, desde otra mirada. Y vamos a platicar justamente con Dafne Quiñones, artista plástica, sobre esta retroalimentación que han tenido desde la develación aquí en Paseo de la Reforma. Pues, ¿cómo ha sido este pensamiento de la gente? ¿Cuál ha sido la respuesta sobre estas esculturas? Pues sí hemos recibido bastantes críticas, sobre todo de la Sor Juana Inés, porque pues según muchos espectadores se ve algo exuberante y se le nota como su cuerpo femenino, lo cual es algo que no se puede evitar porque es una mujer. Igual la pose que le quisimos poner es avanzando y es natural que la cadera se mueva y se note que está avanzando, es para hacer como evidente que está haciendo esa acción de avanzar. A Margarita yo siento que mucha gente cree que no tiene el mérito de estar aquí porque todavía la ven como por ser esposa de, ¿no? Y es con lo que estamos queriendo romper, que no es porque es esposa de, es porque es ella y porque ella promovió las leyes de reforma y estuvo al tanto de la política igual que Benito o hasta más, porque ella lo ayudó. Entonces, sí, es como darle su lugar a ella, de que ella hizo esto y tiene su derecho de estar aquí. Igual con la Sor Juana, pues si su mirada está hacia el libro, es también porque ella está aterrizada en lo que estamos viviendo. Ella usa un rosario, porque ella nunca dejó su hábito de lado. Ella, a pesar de ser científica, poeta, escritora, estar involucrada en la política, siempre fue
muy fiel a sus principios y a lo que ella creía, y ella siempre fue 100% creyente. Ella estaba a gusto con como ella vivía, era humilde. Se está moviendo porque obviamente ella falleció por estar ayudando a la gente, no nada más por estar en su celda rezando. Ella era activa. Y la verdad es que yo sé que muchas personas tienen su punto de vista, está totalmente bien, y me agrada que cause cierta polémica o que se estén hablando de ellas, porque se están haciendo notar. Y pues los invito a que las vean, porque una escultura es tridimensional y hay muchos elementos de los que se pueden estar perdiendo por nada más estar viendo una fotografía. Y tal vez así, si ya vean todos los elementos que nosotros pusimos, entiendan el porqué de la pose, el porqué de los contrapuntos, de toda esta cuestión de diseño que se nos tomó hacer. Y aparte también he estado viendo que se critica mucho como el recurso que se ha gastado, pero ese recurso ya está destinado a la cultura, no es de que se le esté quitando a otros sectores. Ajá, o sea, está para esto y es algo muy esencial. La cultura forma parte de nosotros día a día, lo queramos o no, y espero y sí se le pueda tomar la importancia que tiene, y pues sí, que las vengan a ver, espero y las entiendan y entiendan nuestro trabajo también. Claro, yo creo que también aquí habría que ver el tema de despatriarcalizar la mirada, ¿no? O sea, me hablaba sobre el tema, en el caso de Sor Juana, del dinamismo, una mujer que camina. Evidentemente, pues el cuerpo femenino tiene que lucir porque es una mujer, y creo que también hemos hablado en muchas ocasiones sobre este pensamiento patriarcal de que no hay que ver a la mujer desde el aspecto sensual o sexual, sino hay que mirarla como es, una mujer que también tiene un ejercicio, en este caso es una mujer dinámica, y pues evidentemente la escultura también tendría que refrendarlo. Y pues les agradezco mucho que ustedes hayan formado parte de este ejercicio, por supuesto a ellas, a las escultoras, por darme la posibilidad de platicar con ellas, de entender desde cómo surge este trabajo hasta cómo lo podemos ver. Ya la mirada es de cada quien, lo que cada quien interprete pues forma parte también de su fondo cultural, de su propia mirada personal, y eso es lo que queremos detonar, la conversación, que ustedes vengan, que pasen por aquí a Paseo de la Reforma, que disfruten de este maravilloso espacio y que también comprendamos mejor nuestra historia a través de este trabajo que sin duda resignifica a la mujer.